En cierta oportunidad, un padre de familia envió a su hijo, un joven, a una droguería o una botica y le envió para que comprara un poco de fósforo. El joven se fue y fue a esa botica y trajo el fósforo. Y cuando llegó el joven a su casa, le preguntó: bueno, hijo, ¿cómo sabes que eso que me traes es fósforo? El joven le explicó que vio al químico que se dirigió a la estantería y sacó allí un bote, abrió y echó a un paquetito y lo envolvió y se lo dio. O sea que él vio que realmente sí era así. Y este es un hecho que es algo que le estaba contando, que ya había pasado, algo histórico. Y después el joven agarró y abrió ese paquete y dijo: mira, sí, huélelo, sí huele, siéntelo, sí es fósforo. Entonces esto es algo que es un hecho interno que él pudo ver, pero también después agarró un fósforo y lo echó y lo prendió. Y este es un hecho que es ya algo experimental. De la misma manera, hay un escritor español. Este es el ejemplar que mi director me prestó para poder hacer esta presentación, ¿no? Pero están en inglés, ahí si lo quieren descargar. Bueno, la pregunta es: ¿cómo podemos saber que su palabra es fiel? ¿Cómo podemos saber que su palabra es fiel? Bueno, ahí vemos, a vista, el Monte de los Olivos. Es una vista hermosa. El Monte de los Olivos queda al este de Jerusalén, y si uno se para desde el Monte de los Olivos puede observar a Jerusalén, una parte de Jerusalén, en medio el muro de Jerusalén, de la parte antigua, y también hay una puerta muy famosa, se llama la Puerta Dorada, pero esa puerta está cerrada, y fuera de esa puerta hay muchas tumbas de judíos. Se cuenta que más de 3,000 tumbas de judíos están ahí enterrados. Y hay entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, que realmente son 3 montes. En cada uno de esos lugares hay una iglesia de las religiones más importantes en el mundo. Pero entre medio de ese monte hay un valle que se llama el Valle de Kidrón o de Cedrón. Y en momentos de lluvia se corre como si fuese un río, allí en ese pequeño valle, allí que ven allí en la parte de medio. Allí también era subiendo el Monte de los Olivos. Del otro lado se encontraba Betania. Más o menos de Jerusalén a Betania, caminando se hacían como media hora. No sé, me cuentan, yo no he ido.
pero más o menos esa es la distancia que se hace caminando, ahí de Jerusalén a Betania. Y Jesús continuamente usaba ese camino. Y también Jesús continuamente oraba allí con sus discípulos. Había un lugar, el huerto de Getsemaní, donde Jesús continuamente pasaba y oraba con sus discípulos. Importante, ahí algo que podemos ver de aquí es que lo que vamos a ir estudiando, que cómo podemos saber que su palabra es fiel, a través de las Escrituras. Dice la Biblia en el versículo 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí Jesús dijo, y sabes, algo bien importante es esta función que comenzó a hacer Jesús cuando comenzó a enseñar, la función profética de Jesús. Ahora, cuando los ancianos o los líderes empezaron a rechazar a Jesús, Jesús les decía, probar si yo digo la verdad o no, por las mismas palabras que yo digo, sino por los mismos hechos que yo digo. Lo que yo digo, no lo digo de mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da a conocer. Jesús le decía a los principales ahí sacerdotes y ancianos de Israel. Y observa que dice Lucas capítulo 4, versículos 18, 19, 20 y 21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Delante de vosotros. Ahí cuando Jesús comenzó a hablar en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios. Ahora, qué importante es la función profética o lo que han hecho los profetas para autentificar lo que primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente y en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Ahí vemos las tres palabras. La primera es Rosh, que es Samuel vidente, que significa enseñado en visiones traídas divinamente. Y es ahí la palabra que aparece, Samuel vidente. Josén, que es profeta Natán, es uno que contempla o es usado para visión profética. Y la otra palabra que es Naví, que es Gad, vidente, es hacer efervescente, es lo que significa el que pronuncia un mensaje divino, que de él salían palabra de Dios. Esa es la idea. Y se puede decir y asegurar que eran hombres enviados e instruidos por Dios. Pedro confirma esto, lo vemos en el Nuevo Testamento, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora sí, ahí vemos qué dice Jesús en relación a la profecía que él dijo. Dice ahí, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí donde se encuentra esta porción se encuentra en Zacarías capítulo 13, versículo 7, que dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí está la frase, así como lo dijo Jesús, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora, Zacarías, su profecía fue en los años 1520 a 1518. La profecía de Zacarías, o el profeta, profetizó contemporáneo con Ageo. Se cuenta dentro de los libros post-exílicos, o sea, después del exilio, el pueblo de Israel regresó de Babilonia, y entre ellos regresó ahí Ido, Berequías, y también después ahí nació Zacarías, que era de los profetas, y específicamente la profecía anima al pueblo de Dios a volver a reedificar el templo de Jerusalén. Ellos habían comenzado bien y por diferentes causas, diferentes cosas que les pasaron, ellos tuvieron que dejar la obra. ¿Saben cuántos años pasó? 15 años. Ellos empezaron a hacer otras cosas, dieron prioridad a otras cosas y dejaron de hacer la obra de Dios. ¿No suele suceder en nuestros tiempos, en la actualidad, lo mismo? Quizás en nuestra vida personal, quizás sabemos hacer las cosas de Dios, pero en un momento por diferentes causas paramos o lo dejamos de hacer. Pero siempre hay personas que nos animan a continuar haciendo la obra de Dios. Y eso es el caso de Zacarías, un profeta que Dios habló para animar al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la palabra de Dios y también con las promesas de un Mesías que iba a venir. En su libro, ahí habla acerca del Mesías como mi siervo y también como el renuevo. Hay muchas veces las referencias de él. A propósito, el nombre de Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. Y es un bello testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo y para con la humanidad en general. ¿De qué? Que las palabras de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Observa aquí algunas de las cosas que ya se han cumplido en la primera venida de Jesús. Dice así la entrada triunfal, Zacarías 9:9, su cumplimiento después en Mateo 21, el rechazo del buen pastor, Zacarías 11:12 y 13, y su cumplimiento en Mateo 26 y 27, la muerte del Mesías y la dispersión de los discípulos, eso es lo que estamos viendo a continuación en este día, Zacarías 13:7, el detalle de su muerte, la muerte de Jesús, Zacarías 12, y su cumplimiento en Juan 19. Ahí vemos a continuación eso, y hay más cosas que escribe Zacarías del futuro, la segunda venida de Jesús, cómo iba a ser, ahí en detalle los versículos que aparecen en Zacarías. Te animo a estar investigando y leyendo lo que dice Zacarías. No es fácil su lectura, pero es importante lo que dice allí en la historia del pueblo de Israel. Y bueno, todo esto de que Dios va a cumplir su propósito, que es fiel, me recuerda un versículo, el Salmo 138:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. No sé si en algún momento has estado pasando diferentes tribulaciones, problemas, ansiedades y has estado desanimado o al punto de tirar la toalla y de repente te viene un versículo en tu mente.
Yo espero que este sea un versículo que en momentos difíciles que puedas atravesar, puedas recordar. Repitan conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Y sabes, si tú unes los nombres ahí que aparecen en Zacarías, Berequías e Iddo, unidos forman esta frase, ahí parafraseando sus nombres. El nombre de Zacarías es Jehová recuerda, o el Señor recuerda. Berequías significa Jehová bendice, e Iddo significa oportuno, o el oportuno, o tiempo oportuno. O sea, si nosotros unimos esos nombres, daría esta frase: Dios no se olvida de bendecir a su pueblo a su tiempo oportuno. Y sabes, Dios te va a bendecir en el tiempo oportuno. No se va a olvidar Dios, no se olvida de sus promesas. Dios es fiel porque siempre cumple lo que dice. Y lo que dice está, ¿dónde? En su palabra. Entonces, les animo a que podamos conocer su palabra, estudiar su palabra, conocer sus promesas. Ahora, qué importante era esta función profética y de dónde venía su autoridad. La mayoría de los profetas que vemos, siempre ellos decían: vino palabra de Dios, o palabra de Dios vino a mí. Entonces ellos no hablaban por su propia cuenta, ellos hablaban lo que ellos escuchaban de Dios, ellos lo transmitían el mensaje al pueblo. Y ellos eran mensajeros de Dios. Y de ahí venía esa autoridad. Ahora, algunos de ellos no escuchaban la voz de Dios directamente, la recibían en sueños o en visiones, en este caso de Zacarías. Y lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 13, donde Dios le dijo a Aarón y a María o a Miriam, cuando ellos desafiaron la autoridad de Moisés, dijeron: bueno, a Moisés le voy a hablar cara a cara, pero cuando venga un profeta, le voy a hablar en visiones y en sueños. Y ahí la autoridad o el respaldo de un profeta venía de parte de Dios. También el mensaje era de acuerdo a las palabras de otros profetas, confirmando lo que otros profetas habían hablado. Lo vemos ahí en Isaías 8:20. Y también sus predicciones tenían que cumplirse no al 50, no al 70, tampoco al 99, tenían que cumplirse al 100%. Ahí cada palabra se tenía que cumplir al 100% de las palabras proféticas. Sino que, ¿qué pasaba si no se cumplía? Podían morir. ¿Pero de qué forma morían? ¿Usted sabe? ¿No? Apedreados. Era una muerte muy fea, morir apedreados. Y es porque no se cumplían las predicciones. Entonces, ahí lo vemos en Número capítulo 12, versículos 2 al 8. Allí, si después lo quieres buscar allí en tu Biblia, aparece allí la forma de que, cómo el pueblo de Dios ahí identificaba a una persona, y si veían que era falsa, moría apedreado. Entonces, no cualquiera podía decir: vino palabra de Dios a mí y Dios dice esto, ¿no? Ahí tenían que tener temor de usar el nombre de Dios. Entonces, ahí la autoridad profética, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, no solamente a través de las escrituras, de la palabra de Dios, de las profecías, de los profetas, sino a través de los eventos? Ahora, dice aquí en el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Iré delante de vosotros a Galilea. Allá, ¿qué predijo Jesús?
¿Qué cosas predijo Jesús? ¿Qué cosas dijo Jesús? En estos versículos específicamente vemos 4 cosas que predice Jesús, ahí que podemos identificar en estos versículos. Una es que se iban a dispersar. Cuando apresaron a Jesús, sus discípulos se fueron. Y hubo 2 que lo siguieron ahí un poquito más de cerca, Juan y Pedro, que era ahí el temerario. Ahí quiso estar viendo ahí donde llevaban a su maestro y trató de acercarse lo más posible. Y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Pero otra de las cosas que él va a predecir es que él iba a resucitar. Y en varios de sus mensajes, no era la primera vez que él lo decía, que él iba a resucitar. Él ya había hablado con sus discípulos y se los estaba repitiendo 1, 2, 3, 4 veces por lo menos aparece que Jesús iba a resucitar. Iba a padecer mucho de los ancianos, iba a morir e iba a resucitar. También ahí dice que él iba a volver a verlos en Galilea. Ahí los vio varias veces. Cuando resucitó, el anuncio del ángel a las mujeres decía: vayan a Galilea, allí les va a ver. Entonces, esto se cumplió, esto es una predicción, pero después se cumplió cuando Jesús resucita. Y también lo que estamos viendo ahí a considerar es lo que es que Pedro le iba a negar. ¿Pasó? ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. Y bueno, el ministerio de Jesús como profeta fue autentificado porque él usó las escrituras para afirmar sus mensajes. Lo vemos allá en más de 350 referencias al Antiguo Testamento, como en esta de Lucas que dice ahí en Isaías, ¿no? Y en varias referencias él va a utilizar al profeta Zacarías, va a utilizar al profeta Jeremías, va a utilizar a diferentes profetas, a Daniel, y va a autentificar su mensaje profético. También por haber cumplido él mismo las profecías, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, dónde iba a vivir, todas esas cosas estaban profetizadas y Jesús las cumplió una tras una tras una. Y también por los milagros que él realizó, por los múltiples milagros que hizo Jesús, él mostraba: aquí está el Mesías de Israel. Y él iba autentificando su mensaje a través de las Escrituras, a través de que él mismo cumplió cada una de esas profecías y también a través de los milagros. No solamente los eventos, sino las evidencias. Ahí, ¿qué dice la Biblia? Dice ahí en el versículo 36, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y, ¿sabes? Acompáñame a mirar Marcos capítulo 12, 66 al 72. Marcos 12. Creo que me confundí de aquí. No tiene 12. ¿Perdón? Marcos 14. Busque Marcos 14, 66 al 72. Ok, aquí está, es ese. Gracias. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo:
no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, y este es de ellos. Y él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. No es mi predicación porque después van a compartir sobre esto, pero esto de la negación se cumplió verdaderamente. Solo quisiera comentar que esto curiosamente, los 4 evangelios van a narrar cada uno ahí su perspectiva de la negación de Pedro. Ahí lo vemos en Mateo, lo vemos en Juan y lo vemos en Lucas, cada uno. Y hay cosas que en los evangelios solamente aparece una vez, o 2, o 3, pero la negación aparece 4, como para señalar, esto es lo que hizo, ¿no? Esto estuvo mal. Y esto va como gradual, porque primero ahí fue algo casual, que le vio y me parece que tú eres, no, ¿cómo? ¿No? Después vinieron los alguaciles y le dijeron, me parece que tú, ahí vio los uniformes, vio las lanzas, vio que podían hacerle algo y dijo, no, ¿cómo crees? Y después, ¿cómo terminó? Insultando, maldiciendo y negando. Entonces fue algo gradual. Y bueno, ¿cómo le dicen? ¿Por qué le dicen que era el seguidor de Jesús? Por su forma de vestir y por su forma de hablar. Ahora, ¿cómo saben que yo soy yucateco? Porque dijo, Mario lindo, por mi forma de hablar yo me descubro, ¿verdad? Que soy yucateco. Bueno, él era Galileo y ya había estado con Jesús 3 años y su forma de vestir, él no se cambió, no tenía otra muda, era la misma que usaba y fácil se dio a conocer y ahí se enredó. Pero qué curioso que nos pasa lo mismo, ¿no? A veces queremos negar a Jesús o que somos hijos de Dios, pero nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nos evidencia. Y a veces dejamos mal a Dios porque le negamos con nuestros hechos. No solamente con nuestras palabras, Él hasta maldijo. Él negó, pero rotundamente a Jesús. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Y yo creo que también si estamos en sus zapatos de Pedro, yo pienso que nos hubiese pasado lo mismo. Él fue muy valiente, osado, al decir, no, yo no te voy a negar, Jesús. Yo no te voy a negar. Pero contradecía lo que decía la palabra de Dios. Y nosotros no podemos contradecir la palabra de Dios o pretender que sabemos más que Dios. Y esto se cumplió. Fue algo muy evidente, ¿no? Ahora, a pesar de que muchas personas han tratado de eliminar la palabra de Dios, negar la palabra de Dios, hay muchos que la afirman, aún no cristianos. Entre ellos, este hombre, Herbert George Wells, conocido como H.G. Wells, es un historiador inglés, escritor y novelista británico de diversos géneros como ciencia ficción, novelas, relatos cortos, obras de crítica social, sátiras, biografías y autografías. Un importante historiador que nació a mitad del siglo XVIII y murió a mitad del siglo XIX.
Y él dijo así: soy un historiador y no un creyente, pero debo confesar que como historiador, ese modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Jesucristo, fácilmente la figura más prominente en la historia de la humanidad. Este es un testimonio de un hombre importante ahí en ese tiempo, historiador. Y a pesar de que muchos han querido negar, otros lo afirman. Ahora, no solamente de estas formas, a través de las escrituras, de los eventos, de las evidencias mismas ahí del cumplimiento de las escrituras, sino a través de la parte experimental. ¿Se acuerdan de lo que les conté? Ahí que puso el cerillo ahí en la ilustración y agarró y prendió, y ahí vio, sí es fósforo, porque se prendió. Y bueno, es fácilmente comprobable a través de las evidencias. Y dice aquí el versículo 34, Jesús dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. Bueno, algunos dicen que no era un gallo literal. Algunos dicen o hacen bromas que él no quería los gallos. Bueno, no quisiera los gallos de Querétaro, ¿verdad? Pero este era algo que ellos tenían como un llamado que ellos hacían a la oración, y ellos tocaban allí para llamar y convocar al pueblo. Y eran en las horas de la madrugada. Entonces, bueno, al que le toque ahí compartir después va a ahondar en este tema. Pero a mí me toca compartir sobre esto, ¿no? De cierto, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahí hay algo interesante en los versículos siguientes, cuando dice Pedro en el versículo 35, Pedro dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, eso es leyéndolo en un lenguaje así como tranquilo, ¿no? Pero pongámosle en entonación, porque dice ahí en Marcos 14:31 que él lo hacía con mayor insistencia, decía esto. Ahora, ¿cómo lo decía? Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. ¿Lo decía así? ¿Cómo lo decía? Pues lo decía así para que lo escuchen todos. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y ahí los discípulos también decían: yo también, yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar. ¿Sabes? El error es pensar que yo soy más sabio que Dios. Y no lo somos. Pablo dijo esto: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e indiscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No podemos ser más sabios que Dios. Dios es sabio. Dios lo sabe todo. Algunas actitudes negativas que podemos tener ante la palabra de Dios, pues negarla, dudar. ¿Alguna vez has dudado de la palabra de Dios? Maldecirla. Es que Dios, es que la palabra, es que ser incrédulos. ¿Recuerdan lo que les pasó al pueblo de Israel por ser incrédulos? No entraron a la tierra prometida. Ellos vagaron en el desierto. Toda una generación por ser incrédulos, ¿no? La Biblia dice, nos exhorta a no ser incrédulos. Estas actitudes podemos tener ante la palabra de Dios: negar, dudar, maldecir y ser incrédulos. Conclusión.
Me gusta pensar en esto. ¿Cómo nos trata el Señor a pesar de que sabe que le vamos a fallar? Él sabe, Él lo sabe todo y sabe que le vamos a negar, sabe que vamos a dudar, sabe que vamos a maldecir, sabe que vamos a ser incrédulos. Pero a pesar de eso, Él nos sigue amando. Observa lo que dice ahí Lucas. Simón, Simón, allí ponle tu nombre, Rubén, Rubén. Mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esta es la versión de las Américas. Y esto me lleva a este versículo de Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Y sabes cómo nos trata Dios? Como un Padre amoroso, que a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que fallemos, nos sigue amando. A cada uno de sus hijos, de aquellas personas que le temen, Él nos sigue amando y aceptando tal y como somos, tal y como somos. Así como eres, te quiere Dios. Así como yo soy, me quiere Dios. Y a veces ni yo mismo me acepto, ¿verdad? Pero Dios nos quiere así como somos. ¿Sabes por qué? Porque se acuerda de que somos polvo. Aplicación. Dios lo conoce todo. Él es omnisciente. Y por eso Él es fiel y va a ser fiel a su palabra. Porque la palabra de Dios tiene un sello característico. ¿Sabes cuál es? Siempre se cumple. Dios sabe que le vamos a fallar. ¿Y sabes qué espera cuando nos equivocamos? Que reconozcamos cuando lo hacemos. Cuando nos equivocamos. Tercero, recuerda que Dios es un Padre amoroso y compasivo. Amén.